Hola, espero que se encuentren muy bien, espero que no hayan tenido ninguna duda con respecto a la tarea que tuvieron el día de ayer, si no igual saben que me pueden escribir. Para empezar entonces el día de hoy yo lo que quiero que hagan de primero es que realicen este ejercicio, en donde igual como la tarea de ayer, tienen que convertir cada una de estas fracciones a decimal. La primera fracción es 7 medios, la segunda es 3 doceavos y la tercera es 4 quintos. Recuérdense siempre que entonces mi denominador, que es el de abajo, es el que voy a tener en la parte de afuera en la división, y mi numerador, que es el de arriba, es el que voy a tener en la parte de adentro de mi división. Bueno, entonces el día de hoy nos toca ver ahora la conversión de decimales a fracciones. Definitivamente van a haber tres procedimientos diferentes porque hemos visto tres tipos de decimales. Tenemos los decimales exactos, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento del decimal exacto. Dice que para yo convertir un decimal exacto en una fracción, de primero debo de colocar en el numerador el número sin punto decimal. Es decir, si me aparece 0.2, voy a poner solamente 2. Si me aparece 2.5, pondría 25. Ya lo iremos viendo en el ejemplo que tenemos después. Y dice que en el denominador voy a colocar el 1, un número 1, y va a estar seguido de ceros según la parte decimal, según los números que tenga la parte decimal. Tenemos un primer ejemplo acá. Tenemos 0.5. Entonces vamos a poner de numerador solamente el número sin punto decimal. No coloco 0.5 porque recuérdense que el 0 al final del lado izquierdo no tiene un valor, por consiguiente solo pongo 5. Y en el denominador dice que voy a colocar 1 y que ese 1 va a ir seguido de ceros como tenga la parte decimal. En este caso, como la parte decimal solamente tiene un número, yo voy a colocar solamente un 0. En la de abajo, que es 2.75, entonces como numerador voy a colocar solamente el número sin punto decimal, es decir, 275, y después en el denominador voy a colocar 1, siempre 1, que no se les olvide que cuando es un decimal exacto siempre va a ser 1, y en este caso como hay dos números en la parte decimal, yo voy a colocar 2 ceros. Luego tengo el decimal periódico puro. Para el decimal periódico puro, entonces, dice que voy a colocar en el numerador el número sin punto decimal. Pero aquí la diferencia va a ser que después a ese número sin punto decimal, yo le voy a restar la parte entera. Recuérdense que la parte entera es la que se encuentra del lado izquierdo del punto decimal. Y dice que en el denominador yo voy a colocar 9 según la cantidad de números que se repiten, quiere decir según el periodo que tenga. Por ejemplo, si yo solo tengo un número que se está repitiendo, voy a poner solamente un 9. Si tengo 2, voy a poner 2 9, y así sucesivamente. Tenemos entonces dos ejemplos acá. Tenemos 3.2 periódico. Recuérdense que esta línea nos está diciendo que lo que está pasando es que se repite el número infinitas veces. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a colocar el número sin punto decimal y a ese le voy a restar la parte entera, que en este caso la parte entera era 3. Como denominador voy a colocar un 9, en este caso voy a colocar solamente un 9 porque solo hay un número que se repite, que en este caso era el 2. Coloco el 9. Y lo único que me queda es hacer la resta. En este caso restar 32 menos 3, que entonces me daría 29 partido 9.
Eso quiere decir que 3.2 periódico me da 29 partido 9 o 29 novenos. Vamos con la de abajo, con el ejemplo de abajo. Nuevamente, coloco el número sin punto decimal, le voy a restar la parte entera, que en este caso es 92, y como denominador yo voy a colocar esta vez dos nueves, porque hay dos números que se están repitiendo. Eso entonces quiere decir que va a ser 99. Y ahora solo procedo a hacer la resta. Y entonces nuestra resta nos da 9140 partido 99. Vean entonces aquí, siempre recordando que entonces yo primero coloco nada más el número sin punto decimal, le resto la parte entera y en el denominador voy a colocar 9 según los números que se estén repitiendo. Como solo se repetía 1, coloco solo un 9. Como en el ejemplo de la parte inferior tenía 2 que se repetían, coloqué 2 9. Ahora vamos con el último decimal. Tenemos el decimal periódico mixto. Recuérdense que el decimal periódico mixto es el que tiene un anteperiodo. Ahora entonces vamos a empezar. Colocamos que en el numerador vamos a poner solo el número sin punto decimal y le vamos a restar esta vez la parte exacta unida con el anteperiodo. Y en el denominador voy a colocar 9 según los números que se repiten y voy a colocar ceros según los números del anteperiodo. Vean cómo los tres casos son completamente diferentes. Eso quiere decir que yo tengo que identificar cada tipo de decimal. Vamos con el ejemplo. Dice que coloco entonces primero solo el número sin punto decimal y que en este caso yo ahora le voy a restar la parte entera unida con el anteperiodo. Eso quiere decir que se volvería un 392. Como denominador me va a quedar un 9 porque solo hay un número que se repite. Y en este caso van a haber dos ceros porque hay dos números en el anteperiodo. Ahora nos toca solamente elaborar la resta. Y entonces nuestra respuesta a la resta es 3531 partido 900. Y entonces así es como convertimos cada uno de los decimales que ya habíamos visto. Vean cada uno de los procedimientos. Ojo, siempre primero, como les decía, identifiquen el tipo de decimal que es. Y después de eso entonces ya podemos ver cuál es el procedimiento. Dense en cuenta que cada uno de los procedimientos es diferente. Alguien podría preguntar, pero hay algunas que se pueden simplificar. Claro que sí se pueden simplificar algunas de las que tenemos aquí en los ejemplos, pero en este caso no estamos simplificando porque esa es la fracción generatriz de ese número decimal. Entonces, por eso no estamos simplificando. Cuando ustedes les digan haya la fracción generatriz, ustedes no van a simplificar. Y entonces, por último, les voy a colocar su tarea. ¿Cuál va a ser su tarea? Van a elegir dos decimales de cada uno de los tipos, es decir, dos exactos, dos periódicos puros, dos periódicos mixtos, de los que ustedes ya habían apuntado en su cuaderno. Recuerdan que habíamos dicho que ustedes tenían que colocar 3 de cada uno. Entonces ustedes van a elegir 2 de cada uno de ellos y en su cuaderno los van a convertir a fracción. No olviden tener ustedes estos procedimientos en su cuaderno porque es importante. En el libro también ustedes los pueden encontrar. Por si alguno tuviera una duda o los quisiera ver, también están en la página 94, pero a veces ustedes es más fácil que los vean en su cuaderno que regresen al libro. Así que muchos éxitos haciendo sus tareas y éxitos en todo lo que estén haciendo.